Buenas tardes, soy Katia Alison Gochuca Velasco, alumna de la Universidad La Salle, Campus Pachuca. Actualmente me encuentro cursando la materia de Derecho Notarial y Registral, impartida por la maestra Ana Lila Juárez Ortiz. Por lo que el objetivo de mi video es para explicarles qué es el registro público, para qué sirve, cuál es su función, qué trámites puedo realizar, quiénes pueden hacerlo y en caso de que mi resolución sea en sentido contrario al requerido, qué recurso puedo interponer y el procedimiento del mismo. Comenzamos. El Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno con autonomía técnica y financiera irreductible. El Registro Público de la Propiedad, por conducto de las oficinas registrales, es la institución encargada de permitir a las personas que lo soliciten que se enteren, en los términos que señale su reglamento, de los asientos que obren en los libros del registro público y de los documentos relacionados con la inscripción que estén archivados. También tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los libros del registro público, así como certificaciones de existir o no asientos de ninguna especie o especie determinada sobre bienes señalados o a nombre de ciertas personas. Asimismo, de cumplir con la función de publicar la situación jurídica de los bienes y derechos, en la que se declare, reconozca, adquiera, transmite, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sean inscribibles. El registro llevará la función registral basada en la técnica del folio único real electrónico, utilizado el acervo que integra las siguientes secciones para consulta. La primera, al registro de bienes inmuebles y derechos reales. La segunda, al registro de bienes muebles. La tercera, al registro de personas morales. La cuarta, al registro de planes de desarrollo del Estado. Y la quinta, al registro de patentes de fedatarios públicos y habilitaciones de correduría con ejercicio en el Estado de Hidalgo. El registro público de la propiedad, inmuebles y derechos reales tendrá a su cargo todo lo concerniente al registro de los bienes inmuebles, la publicidad relativa a los mismos y de los derechos reales, gravámenes y limitaciones del dominio sobre ellos, así como las demás cuestiones de trascendencia en materia en derechos reales. Asimismo y excepcionalmente en derechos personales previstos especialmente en la ley del registro público, así como en otras leyes que determinen publicidades y registros específicos. El registro de personas morales tendrá a su cargo el registro y la publicidad relativo a sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, así como otras personas morales civiles que pudieran existir, especialmente su constitución, modificación, extinción y demás situaciones previstas en la ley del registro público y la legislación de la materia respecto de las mismas. El registro de operaciones sobre bienes muebles funcionará en los términos previstos por la ley del registro público y demás disposiciones relativas. La materia a su cargo será la prevista en dichos ordenamientos jurídicos. Cada uno de los registros señalados tendrá a su cargo procedimientos específicos, de acuerdo al reglamento de la ley del registro público. Ahora pasemos a la estructura y funcionamiento del registro público. El registro depende orgánicamente de la Secretaría de Gobierno, que es el órgano del Poder Ejecutivo, al que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, corresponde la planeación, organización, evaluación y control de las oficinas del registro. Para efectos de operación, el registro en el Estado, representado por su titular, podrá crear o suprimir las unidades administrativas que requiere el servicio del registro, de conformidad con la normativa aplicable.
El reglamento determinará su organización, los procedimientos, sistemas y métodos de su funcionamiento, así como los requisitos necesarios para desempeñar los cargos que requiera, que no estén expresamente previstos en la ley. Los registradores públicos de la propiedad realizarán bajo su propia responsabilidad la función registral en el distrito judicial de su adscripción, en los términos de la ley y de su reglamento aplicable, observando el principio de legalidad y exactitud en la calificación de los documentos presentados, las inscripciones y anotaciones que hagan y las certificaciones que expidan. A tal efecto utilizarán su firma electrónica avanzada o bien otros medios electrónicos ópticos o cualquier otro recurso tecnológico que reglamentariamente se apruebe, siempre que sea posible atribuirle de manera innegable al registrador y la información respectiva sea accesible para su ulterior consulta. Los registradores serán directamente responsables de verificar que el pago de derechos por concepto de servicios se pague a leyes fiscales. En cuanto al monto a pagar, las calificaciones tendrán las siguientes atribuciones de manera enunciativa y no limitativa. 1. Recibir y calificar los documentos enviados por la oficialidad de partes, que consigne actos jurídicos que, conforme a las leyes, se solicite su registro, respetando rigurosamente a su orden de presentación, salvo caso de urgencia, autorizado por el titular del registro. 2. Proyectar el acuerdo en que se niegue o suspenda la inscripción de documentos, mismo que se turnará al registrador por su aprobación. 3. Efectuar los asientos registrales de acuerdo a las normas legalmente establecidas. 4. Avalar con su firma electrónica los asientos registrales realizados. 5. Informar mensualmente al registrador de los documentos procedentes, denegados o suspendidos de su inscripción. 6. Informar mensualmente al registrador de las inscripciones y anotaciones realizadas. Y 7. Las demás propias de su función, las que le encargue el registrador y las que contemplen las normas legales correspondientes. ¿Quiénes pueden solicitar el registro? Están facultados para solicitar el registro de un documento inscribible o anotable. 1. El titular del derecho en el consignado, sus causavientes, apoderados o representantes legítimos, y en general todas las personas que acrediten tener interés legítimo en la inscripción del documento. 2. El fedatario público que hubiese autorizado el acto. Y 3. Las autoridades que de acuerdo con la ley tengan facultades para ello. La presentación de los documentos podrá hacerse de manera física o electrónica, de acuerdo a los medios que legalmente o reglamentariamente se determinen. Los interesados presentarán para su registro los documentos originales y una vez inscritos se expedirá constancia de inscripción, consignándose mediante sellado electrónico la fecha, hora, minuto y segundo en que el documento fue presentado, entregando tal constancia y el original al interesado. A todo documento traslativo de dominio que se presente para su inscripción deberá acompañarse con aquellos requisitos y documentación señalados en el reglamento de la Ley del Registro Público. Al presentarse un documento para su inscripción, su ingreso se registrará mediante el sistema informático en la forma en que indique la ley y su reglamento del registro público. Todo examen o estudio realizado sobre el documento por el registrador se realizará únicamente previo pago de los servicios correspondientes, a excepción de lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, y después de acreditar los documentos, los requisitos mínimos para su ingreso al registro, los cuales se establecen en el reglamento del registro público.
La calificación positiva de un documento resultará en la certificación, inscripción o anotación del acto, derecho o circunstancia solicitada. En caso de que la calificación sea suspensoria, se publicará el acuerdo de suspensión respectivo, el cual expresará el motivo y fundamento de tal calificación, así como los medios, plazos y requisitos para subsanar la falta. En caso de que la calificación sea negativa, el documento quedará a disposición del interesado, previo pago de los servicios correspondientes, junto con el acuerdo de denegación correspondiente. Dicho acuerdo expresará el motivo y fundamento de la calificación. La resolución correspondiente se notificará al interesado o persona autorizada mediante el boletín registral, el cual será publicado diariamente en el área de las oficinas registrales que se determine y publicará la situación y circunstancias resultantes del despacho de los trámites en el registro en la forma en que determine el reglamento. Las notificaciones contenidas en el boletín registral deberán expresar el número de entrada, fecha, estado que guarde el trámite y, en su caso, observaciones, así como las demás que determine el director como necesarias. Sin perjuicio de la calificación registral, la prelación se determinará por la fecha, hora y número de entrada que se registrará en el sistema informático para el documento respectivo, salvo lo dispuesto por el artículo 113, fracción quinta de la Ley del Registro Público. Serán causales de suspensión por defectos subsanales la falta de alguno de los siguientes requisitos que se mencionan enunciativamente y no limitativamente. 1. El plano o croquis de localización general e individual del inmueble correspondiente. 2. El certificado de gravámenes previamente obtenido y vigente al momento de la presentación del documento. 3. El certificado del valor fiscal vigente a favor del adquiriente. 4. El avalúo catastral vigente al momento de la presentación del documento en todos los actos relacionados a transmisiones de propiedad. 5. La falta de memorias descriptivas para el caso de fraccionamientos en medios electrónicos. 6. En el caso de adquisición de los derechos sobre una unidad de propiedad exclusiva de un condominio o de un lote condominal de un conjunto urbano condominal, las declaraciones y cláusulas conducentes de la escritura constitutiva en los términos que prevé la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Hidalgo. 7. Falta de porcentaje de indivisos en las unidades privativas respecto al conjunto condominal. 8. La falta de personalidad o representación. Y 9. Las demás que contemple la legislación aplicable. Serán causales de denegación por considerarse defectos no subsanales las siguientes. 1. La omisión de la naturaleza del acto o contrato. 2. La omisión de la naturaleza, ubicación, linderos o colindancias de los inmuebles objeto de la operación, a los cuales se efectúe el derecho de que se trate su medida superficial si lo hubiere, y datos de registro del título antecedente. Los datos de identificación o caracterización que se proporcionen deberán coincidir con lo que conste en el antecedente registral o folio único real. 3. La falta de definición de la naturaleza, extinción, condiciones y cargas del derecho que se constituya, transmite, modifica o extinga. 4. La omisión del valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, salvo que se trate de un derecho cuya cuantía sea indeterminada. 5. Cuando el acto de que se trate no contenga todas las condiciones esenciales propias a su naturaleza jurídica. 6. La falta de nombre, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, profesión u ocupación de las personas que por sí mismas o por medio de sus representantes
hubieran celebrado el contrato o ejecutado el acto, debiendo en este último caso consignarse las generales del representante. Tratándose de personas físicas de nacionalidad mexicana, deberá proporcionarse además su clave única de registro de población y, si fuere de un país extranjero, su número de pasaporte y fecha de expedición del mismo. Las personas morales deberán mencionar su denominación o razón social, así como su registro federal de contribuyentes. 7. La incompatibilidad entre el texto del instrumento y el contenido en los archivos y en el acervo del registro. 8. La falta de tracto sucesivo. 9. La inscripción pendiente del acto que le da tracto a la operación o testimonio cuando conste el ingreso de dicho acto o testimonio del registro. 10. La omisión de la fecha de celebración del acto o contrato. 11. La omisión del número del título, el nombre y número del funcionario fedatario que haya realizado el documento. 12. En caso de que la orden de inscripción provenga de un tribunal o autoridad judicial, administrativa o fiscal que no sea competente en el distrito judicial de la oficina registradora a la que se le dé orden, incluyendo a la de otros estados de la República y del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. 13. Por no estar los documentos redactados en español o traducidos a este idioma por personas para ellos competentes en la forma establecida por el Código Civil. 14. La falta de sellos, firmas, rúbricas y cotejos que sean parte de la formalidad del documento. 15. Que sea un documento o acto no inscribible, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable. 16. Que el inmueble se encuentre fuera de la jurisdicción de la oficina registral, donde se presente la solicitud de inscripción. 17. La falta de antecedentes registrales o la inexistencia del mismo. 18. La discrepancia del titular registral. 19. La falta de tracto o inexistencia del derecho que se pretenda modificar o extinguir. 20. Por encontrarse cerrado el registro, ya sea por cédula hipotecaria o por disposición de autoridad administrativa o judicial. 21. Por encontrarse el antecedente o el folio bajo resguardo administrativo. Y 22. Las demás que contemple la legislación correspondiente. Expedido un testimonio, no podrá atestarse ni entrerenglonarse, aunque se adviertan en él errores de copia o transcripción del documento original asentado en el protocolo. El notario, una vez constatado el error, hará modificación de ello en nota completamente que consignará en el original y asentará una certificación que deberá agregarse al testimonio, haciendo constar, bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad, la discrepancia y el texto correcto que corresponda en lugar del error. Las resoluciones y acuerdos del registro. Todas las resoluciones y acuerdos de suspensión o negación deberán tener un original firmado electrónicamente por el responsable de emitirlo y estar motivadas y fundadas en derecho. En caso de que no existiere disposición especial que señale el término para la emisión de una resolución o acuerdo, la misma deberá dictarse en el término de 15 días hábiles. Si pasa el término señalado para la emisión de una resolución o acuerdo sin que ésta se produzca, se entenderá negada la petición, independientemente de la responsabilidad de que incurra el servidor público responsable. El retraso injustificado en la emisión de las resoluciones siempre tendrá como consecuencia la imposición de una sanción para el servidor público responsable.
En las resoluciones y acuerdos se respetará el principio de plenitud del derecho e interpretará las normas conforme a su letra, buscando la armonía y sistematización del orden jurídico. En la formulación de las resoluciones y acuerdos del registro se observará, entre otras formalidades, las establecidas en el reglamento del registro. Las notificaciones. Las resoluciones y acuerdos registrales se notificarán mediante su publicación en el boletín registral en las instalaciones del registro y eventualmente en los medios electrónicos que el titular del registro determine. Las notificaciones surtirán efectos legales a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín registral. El recurso de inconformidad. ¿Cuándo podemos ocupar este recurso? Cuando los acuerdos de suspensión o negación que emite el registro podrán recurrirse mediante un recurso de inconformidad. La calificación negativa, hecha por el servidor público registral, podrá recurrirse ante el titular del registro. Si éste conforma la calificación, el perjudicado por la misma podrá reclamarla en juicio. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones del registro en que se ha denegado el servicio registral. Este recurso se interpondrá ante el titular del registro, directamente o a través de la oficina registral que corresponda, por escrito y dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la notificación de la calificación recurrida en el boletín registral. Si el recurso es ingresado en la oficina registral, el registrador realizará la anotación preventiva referente a la interpretación de dicho recurso. A petición de parte, enviará el recurso junto con el informe del acto reclamado a la dirección en un plazo que no excederá de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción. El titular del registro será quien resolverá el recurso, pudiendo delegar dicha responsabilidad a la dirección jurídica. En caso de que el recurso se interponga ante el titular del registro, pedirá un informe sobre el particular al registro que dictó el acuerdo impugnado, quien deberá dar contestación a tal requerimiento en un plazo no mayor a los 5 días hábiles, a partir del día siguiente en el que se le requiera el informe. El titular del registro, en un plazo que no excederá de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que ingrese el escrito de interposición del recurso, resolverá lo que en derecho proceda. Si la resolución del director confirma el acuerdo recurrido, se notificará al recurrente mediante publicación en el boletín registral, dejando a su disposición los documentos exhibidos y a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que prevenga la ley. En la resolución se ordenará la cancelación de las anotaciones preventivas que refiera y cuando se haya solicitado. Si la resolución del titular del registro revoca el acuerdo recurrido, se ordenará al registrador que practique la inscripción correspondiente, siempre conservando la prelación del documento desde el momento de la presentación para su inscripción o anotación. Gracias.